¿Qué hora y media, no? ¿Eh? 1:30, ¿no? 6:30. ¡Ojo atrás! Es un tiro muy al borde. Se han sacado el botiquín y han apagado. Igual, ¿sabes qué? Hiciste al revés, al revés. Yo tendría que estar acá. Porque si viene un pelotazo por ahí no te cubre nada. No importa. Ay, Dios, mujeres. Esto me lo Estoy diste para... armando un respaldo. ¡Vamos, Perón, viejo! ¿Esto anda o me diste para Ay, que mi te... mate que estoy tomando yo. Ah, Sí. Jorge, ¿querés mate? No, gracias. Dale a la arquería, quería como estornudar. ¿Eh? Quería estornudar y Ah. tiene miedo el bicho. Ah, listo. Yo estoy saliendo, yo salí de una gripe y vos me... Bueno, Alejandro, no se puede todo. Pero yo... ¿Y allá quién está? ¿Nico? ¿Tendría que venir? Tenía que venir. ¿Es tarado? Seguro está enfrente, boludo. El tema es que allá no hay vedor. No sé cómo van a hacer con el tema de la pelota. Santino tendrá que estar ahí. Ahí viene. ¡Tranquilo! Cuidado. ¡Medio! ¡Vamos atrás! Bien, suelto, tranquilo. Esta chana le va a quedar medio chiquita, ¿no? Es del chueco ese. No, una pechera. También le van a quedar chicos. ¡Más! ¡Eso! ¡Sí, Maxi! ¡Cambia! ¡Bien, Maxi! Maxi, quédate, con Nico. Decirle que no respire, boludo. Se cae, profe. Yo también olvidé los gritos. ¿Me olvidé los gritos? ¿Eh? No te puede olvidar el grito. ¿El qué? ¿Qué cosa? Pero hay que tener todo suelto, ¿eh? ¿Pero me lo puedo poner? ¿Tiene solución? Que está todo suelto. Hoy estoy gruñón, así que... Hoy estoy gruñón, así que... No sé, Ale, resolvelo. Te voy a pueden ir de la mano, ¿no? Ah, pero es un papel, lo de River es un papelón, ya te entiendo. Porque por lo menos lo que hablaba ayer con Tony. Onda, por lo menos Boca, onda, tienen a eso, viste, a lo rapidito arriba, viste, te da algo, viste. River no patea, boludo. Y encima pierde por errores encima. Acabo de ver una historia de uno que dice qué caro que le sale a River estar en contra de la AFA.
Hoy me robaron un penal. Encima que jugamos mal, nos robaron un penal. Que iba a ser el único tiro al arco que tirábamos en el partido. Dale la noticia a Chano para que dirija bien. Sí. ¿Quién hizo el gol de Vélez? Encima Vélez te juega con todo pendejo y todo y es increíble, boludo. Yo no sé. Valdés. Ah, el 10. Ah, estoy la 8. Chileno. Va bien ese. Igual puso suplente, ¿no? Boca. Sacate las mayúsculas. ¿Jugaron lo mismo la otra vez? Eso es cierto. Yo sé que no soy yo, pero Paredes juega. eso. Ah, están todos. Ah, el mismo equipo de la otra vez. Capaz los centrales, ¿no? Y si está Figal, capaz que seguro que está perdiendo. Mi misión es proteger el terreno. Bueno. ¿Viste que está abollado? El mate. Ah, sí. Primer día que lo traje. Primer día que lo traje. Pelotazo. ¿Pelotazo? Yo estaba acá, ¿viste? Qué Estaba... mate de mierda que se abolló. Decí que igual... golazo. Decí que no se me abolló el termo, porque eso fue contra el termo. Cuando estaba el termo acá, le pegó un pin. Hace mucho quilombo, Chueco, ¿eh? Estás cagando el torneo. ¿Qué mira? Lalo está ahí. O sea, Lalo iba a ir ahí. Lo bueno que está medio frío es que podés tomar más. Llamó a los argentinos, amigo. Preguntar a los argentinos, llamó. Estaba con la pelota. El tema que... Estaba yendo a buscar la pelota. Amiga, lo que es mío es tuyo. ¡Bien, Faco! ¡Bien, Faco! ¿Eh? Estoy comiendo un chicle y no estar comiendo un chicle. ¡Que no vuela ruso! ¡Que no vuela ruso! Maxi, quédate. Hoy una amiga me estaba contando que salió 3 meses con un chabón y él le dejó de responder. 3 meses con el chabón y 3 no... meses. y Y no solo le- le dejó de responder. Ah, muy boludo. No. Malo. No le puedes dejar de responder. Malo y cagón. Cagón. Está bien. El chabón que quería discutir, ¿viste? Pero tenés la cara de decir, che, chao. Nada, muy Me cagón. voy. Ahí Me tenés voy. el miedo de decir... Bancátela. Tienen que empezar a buscar mejor la... Sí, o no buscar como hago yo. ¡Mira lo que hubo! ¡Solo! ¡Sentatela! Son los únicos que tenemos. 3-2,
Ah, bueno. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Mañana qué hora? ¿Las 4? ¿Mañana a las 4? ¿Mañana venís vos? Sí. No vengas en pedo. Primero. ¿Me tengo que levantar? ¿Eh? Me tengo que levantar a las 10 de la mañana para ir a misa. ¿A qué hora? Bautizan a mi hija. ¿A qué hora? Yo tengo ¿Mediodía? tengo 6 sobrinos. ¿Qué cosa, Chueco? Y soy la madrina de 5. Yo en septiembre me convierto en tío. ¿En serio? ¡Qué lindo! Es lindo ser tío. ¿Quieres un mate? Ahí voy. Una niña. ¿Cómo se va a llamar? Chloe. ¿Lola? Chloe. Chloe. Soy sorda, perdón. Eso por el resfrío. ¿Por qué? Por el resfrío. No, eso por la edad. Para que pase. Vamos, dale, trote, dale. Yo tengo 6 sobrinos y Sí, soy a la Boca está madrina perdiendo de 5-0. 5. Escuchá, Hermín, ¿Qué? ¿en serio? O sea, las 10 terminamos en serio. Sí, en realidad no. Ahora Y no, media. ahora vamos a terminar a las 12. Ahora te lo pongo horario, pero escúchame, entonces no sabés que terminan. Lo mismo, pero más corrido, onda, empiezan a las Entonces 8. terminan a las 8, 11. 9 y 10. Ah, o sea, terminan a 11. Claro. ¿Qué hacemos con Boca? No, amigo, está perdiendo Boca. O sea, no me duró ni La alegría. 10 minutos la alegría. Ahora sí. Si está todo culpa de Ale. Porque lo empezó Ale, yo no sé. ¿A vos te parece que me peleé a esta altura A la altura Teniendo- de tu vida, teniendo la edad que años, tenés. años encima, años en el lomo? Frío. Vino Sí. El degustador de mate, ¿no? Frío. No, sí, ya vino así, pero me cagó la pava porque puse la pava en el mismo lugar, en la cosita y me cagó. pusiste la cosita y la cosita te cagó. Y vos sabés que no sé hacerlo con pava normal. ¿Eh? ¿Vos sabés hacerlo con pava normal? Sí, claro, ¿cómo me voy a hacer? No, a mí se me pone muy caliente. Yo vine porque pensé que había 4 o 5, boludo. Me mandó él. Y bueno, pero viste, estamos acá. Estamos acá, chuequito. Viniste tarde. ¿Qué te iba a decir? No sé qué te iba a decir. Ah, bueno, yo tengo 6 sobrinos y soy la madrina de 5. Nah, eso es. También la madrina, tenés que ser madrina de uno solo. 2, uno máximo. El primero me pidieron, Está bien. el primero Bien. nació en 2016. Bien. Mis 2 hermanas tuvieron uno cada una en 2016. Entonces los dos tienen, las 2 me pidieron de ese. No podés. Bueno, no importa. Mi hermana del medio no tiene tantas amigas, entonces obvio que iba a ser yo. Y mi hermana más grande quería que sea yo porque yo... nada. Cosas, X. Bueno. Es mucho, es mucho. Después nació la más chiquita, en 2024, y también fui la madrina. De otra. ¿Cuántas hermanos? ¿Eh? ¿Cuántos hermanos 2. tenés? Una tiene 4 y la otra tiene 2. Ya por reglamento no te pueden andar. Ya buscá otra madrina, no podés tener 20 Pero madrinas. hay otra. Igual, la más chiquita es mi preferida. Sí, va, está bien. Pero no te puedo decir, ¿tiene un hijo? ¿Vos? ¿Tiene un hijo? ¿Vos? Bueno, pero Pará. Después están los que tienen 18 y 16. Sus madrinas se borraron, desaparecieron. ¿Madrina postiza? Entonces, soy su madrina postiza. Ah, eso ellos son. Bueno, en mi corazón yo soy la madrina de todos. Pero ¿cuál es tu 18 problema? años. En mi corazón yo soy la madrina. ¿Cuál es tu problema? Y bueno, nada, se bautiza uno de los que tiene 10 porque tiene que tomar la comunión y nunca lo bautizaron. Es Satán. Nada, mañana tengo una misa para padrinos a las 11:30 de la mañana. ¿En dónde? Ahí en el colegio que va él, que es a 7 cuadras de mi casa.
Por suerte es a 7 cuadras de casa, si la más lejos le decían no lo veo. La madrina no estaba, ¿no? Es una misa para padrinos, o sea, va a haber otra. Es una misa, hay misa todos los domingos que transformen la de la semana que viene en algo para los padrinos. ¿Qué sé? Dios está en todos lados, yo fui a colegio de monjas, no me pueden decir que esta es la última oportunidad, siempre hay oportunidades, en eso consiste el perdón. Son muy religiosas. ¿Eh? Son muy religiosas. No, onda, tuve comunión, me bautizaron, fui al colegio, era colegio, ¿cómo se llama? Pupilo. No, era un técnico, pero tenía catequesis y todo. Yo me llevaba catequesis. No, porque yo miro que le retrucaba. Sí, no, pero yo le llevaba la contra a propósito. A mí me hicieron, cuando nos dieron las banderas en sexto, qué sé yo, que sos abanderado y bla. Bueno, ese año me querían dar a mí por buena conducta y buena compañera y no sé qué la bandera papal. Yo le dije, yo no voy a ser bandera de la bandera papal, yo no quiero llevar la bandera de una institución que es corrupta Claro. en lo que es. Yo no quiero llevar. Yo agradezco. Pónganme otra y si no renuncio. ¿Cuál es la a bandera. papa, la blanca con amarillo? Así que me hicieron primera escolta de la bonaerense. Bonaerense. Iba. La Argentina era La para el bonaerense, papá. Y el cuarto asesor promedio era la papal y por buena conducta y qué sé yo. Y ese era el que me tocaba a mí. Yo le dije, yo no la quiero. Epa, y ahí Yo no la quiero. a la mierda el... No, yo fui uno de los mejores promedios, pero yo no quería ir a la papal porque yo estaba enojada con la iglesia. Bien. Pendeja de mierda. En esa época, ¿quién estaba? ¿Quién era el papa? Francisco. ¿Eh? Francisco. No se enojado, me revolvió. Estaba enojada con la institución de la iglesia y con el Vaticano. Es una mafia. Sí, Ahora viene uno, no sé cómo se llama. El papa. Papa León XIV. No, pero no sé si es ese que viene otro, no sé qué viene. Viene otro, no sé, no viene ese. Hay un solo papa. No, pero viene algo del Vaticano, pero no sé si Viene es el papa en noviembre. Ah, ¿es el papa? Sí. Porque vi que iba a ir a la cancha de Río. Viene el papa en noviembre. No sé por qué iba a ir a la cancha de Río. Porque es un león. Como el leoncito de River. Muy bien. Esa es de la galera, porque ese es un escudo viejo. Viejo. No sé de dónde me 86. saqué ese dato. Cosa de bien. Si no le estabas hablando de un pibe que era de River. Sí, pero ese dato no es de él. No le trató con él para saber eso. Pero tuviste como pibe de River. Ah, Capaz tuve que- 3 años de novia con él. Y bueno, ahí tiene. Aparte. No le gustaba el fútbol, era más chico. No, no Fue puede más ser. yo que él. ¿Qué hacía que no le gustaba el fútbol? ¿Le gustaba el tenis? ¿Qué tenía banda? No, hacía música del solo. Pero él tocaba todos los instrumentos y lo grababa y lo compilaba. ¿Qué tocaba? El bajo, la batería, la guitarra. Onda hacía y todo él cantaba. solo y después Sí. se armaba un. ¿Cantaba bien? Sí, sí, re. Y después nunca se le dio por una bandita. Que lo hace todo solo. Era muy autista. Onda, era todo yo. Sí. Yo. No solo yo, no de egocéntrico, es que él era muy tipo, Minucioso. necesito que sea como Claro, yo perfecto, quiero. perfecto. Onda. Después de que meticuloso. cortamos, yo creo que tuvo que largar un poco de eso y ahí tocó un par de veces con una banda. Como para decirte cambié. Claro. Pero No, pasa que goodbye. después de que cortamos, quiso. Un clic, ¿Eh? como un. Quiso. Puta. No le hice nada yo, quiero aclarar porque siempre que No lo sé, cuento me viste, dicen, siempre- ¿qué le hiciste? No le hice nada, él tenía sus cositas
yo intenté por todas mis fuerzas que vaya a terapia y que haga algo con sus cositas. Y en un momento era demasiado para mí también. Y bueno, yo dije, hasta acá llegué. Hasta acá llegué, no puedo más. Familia, háganse cargo, hagan algo. Yo no puedo. Y necesito un cargo. No. Bueno, así sucedió. ¿Hace mucho fue eso? ¿Hace mucho fue eso? Cortamos en enero de 2022 y a los 3 meses tuvo la maravillosa idea de empastillarse. Igual no le pasó nada, o sea, la verdad que ni siquiera le hicieron Lavaje, nada. no hicieron lavado de ácido. 3 ibuprofeno. No, un montón de pastillas para dormir, alcohol, pastillas psiquiátricas. ¿Cómo hizo para no hacerle el lavado con eso? Porque sirve la primera hora el lavado. Después ya... Después ya pierde efecto. Pero estuvo internado una noche, digo. O sea, fue una intoxicación bastante leve dentro de todo, dentro de lo que podía haber salido mal. Si te pones mucha cosa, ¿no te hace efecto las pastillas? Depende de qué hicieron pastilla. efecto? Depende de qué pastilla. Él tomó muchas pastillas para dormir y son unas pastillas para dormir que son muy seguras, justamente. Para que no pase eso. Sí, para que no. O sea, estas son pastillas que tienen. Que actúan solo en una parte que son como derivados del clonazepam, pero bueno. No, lo tengo yo. Pero bueno, ahora él está re bien. Creo que es feliz. Esperemos que sea feliz. Yo nunca le deseé a nadie tanto que sea feliz como a él. El único ex que tenés. O sea, después de eso yo dije me tengo que retirar. Se está dirigiendo bien Chano, me parece, ¿eh? Pero no escucho gritos. Está parado bien en el medio. ¿Dónde está? Está de amarillo. Encima lo peor que el próximo partido no sé qué onda. El próximo partido no sé qué onda porque tiene que jugar acá. Chano. Ya llegó Lalo. Se sacaron un Lalo de la galera. Sí, yo de repente me hicieron la boludita y quedé como vedor, ¿verdad? Sí. Onda, tengo yo. Sí, porque yo y Sandrina estaba yendo bien. No estoy resfriada, te prometo que tengo mucho ¿Qué frío. tengo que tomarme porque eso para que no me resfriade? Nada. Si te contagié de algo, ya estás contagiado. No, se me 2 minutos y arrancamos, dale. Escuchá, si yo mandé a que me curan allá 2 partidos porque supuestamente acá tenía 4 o 5. Tenía uno más, ¿qué hago? Termino allá y ya está. Igual si empezamos a las 7, 4, 5 y en pedo, hijo de puta. Me mandó 4 mínimo y capaz lo sumaba 1. ¿A qué hora? Escuchá, a las 11. 7, 8, 9, 10, 11. Si yo sé que tengo 3, me termino haciendo mi último 2 y me voy, que allá me pagan mal. En 2 partidos ya lo que hago acá en 3.
¿Me entendés? Maxi Río enojarse, boludo. Sí. ¿Estás filmando? Sí. ¿En serio? Sí, no tengo que editar y no tengo. Doy amigo, ¿ayer o hoy era tu cumpleaños? Ayer. ¿Dónde andamos hoy? Ningún lado, boludo. Tengo depresión. ¿Eh? Tengo depresión. Ah, no. ¿Tengo depresión, dijiste? Voy a salir un ratito. me No parece. te jode con eso. No se jode con eso. ¿Qué hace la Voy a salir un rato. Dame una. ¿Cómo va? Otra vez pasiva, boludo. ¿Perdía? Diga 1-0 abajo, sí, boludo. No, segundo tiempo ya. No, te acaba de terminar la última en el primer tiempo, no pasó. Siempre pasiva, boludo. ¿Quién es Casión? ¿Cómo lo empató Boquilla? ¿Alguno de la organización? ¿Saben dónde hay? Ahí, Jorge. Peligrosísimo, pasaneta de la vida. ¿Hoy hay algo raro? No, no, ni una final, nada. No, son todos partidos. Hoy salís chueco. Ya el Chuequi. ¿Dónde va? Capaz que a Moscú un rato. ¿Qué tal la onda? Fui a Moscú una sola vez. Y Qué no me bueno acuerdo de salí. nada. La verdad, chaval, porque vamos a Moscú todos los sábados porque está la onda. No hacen entrar todos, no dan VIP. Ahí adentro, justo la mesita al lado de la cabina del 16. Y tenemos que comprar escabio nomás y no hacen precios. No hace presencia, ¿no? Para no gastar tanto, ¿entendés? Para no gastar tanto, Doc. Vamos ahí, entramos ahí que a cualquier hora. Yo no. Yo si voy a salir no pago. Bueno, vos sos mujer, Doc. Es distinto. Por eso. Eso está mal. Eso hay que. Si voy a ir y me van a cosificar, por lo menos No, también no hay pagar. que igualdad. Yo igual, Yo me vas a hacer pagar y ahí Igualdad. adentro igual me van a yo pago un poco, pero pago. Igualdad a medias. Un poco, pero pago. Un chiquito. Lo Mateo. Mandamos. Hola. Dale, dale, si lo arrancamos, dale. Bien, bien. Qué fresquito hoy. Está jodido para ver partidos hoy. Está jodido. No, ¿Qué tío. querés? Están tomando mate. Ah, está jodido. Está más tibio que. Ah, bueno, sí, dale, te acepto uno, por favor. Muchas gracias. Es que ella lo trae mal. Lo trae mal. Este no es mi mate porque yo no soy de River. Pero este de River tiene como 7000 escudos esto. Y todo. Toda la Este es historia. del Maven de... Está espectacular. Yo no me hago cargo. Está espectacular el consejero también. Ah, sí que ahora se cargo vos. Muchas gracias. Che, nos vemos. ¿Cuánto le falta? ¿25 minutos? ¿Y allá también seguramente? Sí. Hola. Estamos para atrás. Por culpa del Chuco. atrasando los partidos, seguro. Sí. Qué simpático. Sí, era buena onda. boludo. No sé qué me falta. ¿Eh? Yo soy una persona feliz. Yo tampoco, yo estoy gruñón. Hoy estoy gruñón. Quizás es que vos estás muy ñoño, yo estoy muy ñoño. Y aparte este es el bueno de la Ah, es que metió gol Boca, eso. Eso sí. Ahí me bajoneó. Me bajoneó. No, Chueco, no podés la contra esa. Ah, Chueco, te gana, mea. Amigo, encontraste seguramente. ¿Sabés qué canchas hay allá en Platense? ¿Cómo que cancha? ¿Qué canchas están? ¿Las de siempre? ¿La del fondo y la de la jaula? ¿Y qué está en BDN? Allá, Ah, acá, no, seguro le dan la de acá, la de Triunvirato. la de la jaula. No, a veces le dan ahí, pero pueden estar en la de Triunvirato. Bueno, no te pude ayudar en nada. ¿Por qué? Porque mi amiga está acá en Platense. sabe a dónde ir? No. Y le mandó un mensaje. Aparte. ¿Santino está ahí? Sí. No, ahora va a encontrar. Es una chica grande. Se lo ¿Es arregla. el celular de Marce? Sí. Preguntá, Marce está de Se lo mandó planilla. a Marce. Y Marce puso más, ¿cómo estás? Solo eso. Se puso nervioso, man.
¿Y? ¿No viste la perfo que metí? No, Ya atrás vino Lalo. no se quejaba, no sé si tenías el chumbo ahí. o- No sé qué. Pero escuchame, pero igual ni se pegaron. Uno nomás pegó 2 patadas que le cobré y le dije, la próxima te da amarillo. ¡Epa! Me dijo, pero pará. Sabés que no se juega, pero tampoco la pelotude. Tampoco soy boludo. Che, no sé dónde jugamos sólido acá. Por favor, que sea acá, boludo. Yo quiero filmarlo a Nahue. Che, Mara. Por encima que lo estoy sacando de ahí no quiere venir. Sacando de ahí no quiere venir. ¿Tengo una pregunta? Decime. ¿Ustedes de casualidad son organizadores? No. Ponele. Hacemos de cuenta. B2. Eso. ¿Garza FC? No salté, juega adelante. Ni idea. A ver, ya El que puede saber es el que está apoyado en el palo de ahí. perfecto. El morochito ese. El morochito ese. Hay 2 canchas, amigo. Parate acá en el medio, esperá. Parate ahí. Che, boludo, empató Boca, boludo. Ni una alegría me dan ustedes. ¿Lo empató Boca? Sí, boludo. Dale una alegría, boludo, a este pobre. No, igual es porque... Todo va a estar bien, pero para Boca. No sé si para vos, pero todo va a estar bien. Cambio. Ay, me estás criticando a mí por los estornudos, mirá la tos que tenés. Y me agarraste, me contagiaste. Rápido. Tenía un revirus, ¿no? No, yo no contagio. Che, ojo, Ojo, Una y una. Olvídate que... Ese canchero después se le pica los partidos. De la calle, pará, vamos a poner seriedad, che. Toma, che, la pelota. Acá está. ¿Dónde está la pelota, che? Tiene un poquito de agua. Fría. Vacío de los bidones. No, porque Marci tiene los bidones, boludo. ¿Eh? Sí, llevó los bidones. ¿Pero qué dijo? ¿Sin nada acá, hijo de puta? Dijo, no me ponen en ese de 5, no. ¿Se llevó todo? Me llevo todo, dijo. ¿Eh? Ah, acá me olvidó. Ahí. Vamos, llévalo acá, boludo. Abrite. Chabón, no entiendo. Cómo me cagué de frío ahí adentro. Encima, amigo, hay chiquititas, viste, que piden pago y vos decís, no podés, porque voy a cobrar todo. Claro, onda, vos ahí duda y decís, nada, no puedo. ¿Cobro o comer. no cobro? Porque son pelotudos. Ponerle un empujoncito así, viste, que no están... No tiene sentido cobrar eso, ¿eh? Claro, si no te empiezan a cobrar todo. ¡Dale, juega solo ese! ¡Pau la espalda, Pau la espalda! Cobré una y una para cada uno, ya está. Sí, no hay nadie, ¿no? Sí. ¿Sabes? Falta, ¿no? Segundo tiempo va, ¿qué tiempo? Van 10 minutos, men. Vamos a empezar rápido. Sí, tranquilo, porque el chavo no me tapa. Che, yo cobro como juez, ¿eh? Hoy cobrate con juez el primer partido. Básicamente como yo. Vale, en el otro lateral. Qué horario. Primera medida, el primer módulo, lo dije de lo Va a decir que la quiso después tocar. me mande la Pau, ¿está para jugar medio un rato? Cambio. Vení. Y vos, Valen, andá de lateral y que juegue Pau al medio. Y después, a partir del segundo módulo, Ey, vos, Lauti, andá de un lateral y Valen del otro. ¿cuánto tiempo para cada tiempo? Lauti, vos jugás este Le lateral. doy un módulo para que tenga un poco Vamos, jugar al medio y distribuí, dale. para
Para ir yo con Andy, que más se va de vacaciones ese mes, así que voy a estar yo con él. Che, ¿los mates no hay? Quizás hay Es entender, ¿eh? ¿Entendiste ahí, ¿Entendiste ahí, Mira, que te vas a casar. ¿Eh? Te vas a casar. Hay un último. ¿En serio? La mejor para el final. ¿Cómo pareció? Una fecha no vine. Una fecha no vine. Ah, no dije nada, te iba a decir que no te había notado. Ahora voy a comprar agua. Una fecha no vine, boludo. No está marzo para Que sí, estoy en todo pelota. ¿Por qué no vas vos, que tenés más cara de que estás en todo pelota? ¿Por qué no vas vos que tenés más cara de que estás en todo pelota? No, porque estoy enojado. Estoy enojado, voy a discutir. ¿Cómo hicieron así la vida? Voy a discutir. Está medio, ¿no? Y bueno. Puta madre, ¿cómo hizo el Boca? La concha de su madre. No soy consciente que mis alegrías son. Ya ganamos igual a Boca. Vamos entre tiempo, tanto tiempo. La pérdida de Boca es una alegría últimamente. Loco, tomá. Loco, tomá. Vale, ¿vos estás bien de aire? Uy. Esto de uno de ustedes, amigo, me lo dio. Perdió River. ¿Qué perdió? 1-0. ¿Se cambió? Perdió 1-0. Se me ríe. ¿Quién? Está todo mal. ¿Por qué se te ríe? Por River, ¿viste? No sabe nada de Boca y se me ríe. ¿Cuál es el problema? Me puedo reír igual de River. Se me ríe. Puedo reírme de River ¿Sabés lo que sin pasa? saber Que nada. O sea, River la caga, Y después. pero después la caga Boca, entonces como que... No, pero el se van tirando entre los dos, ¿viste? ¿Sabes por qué yo me puedo reír? Porque mi día no... O sea, a mí no me afecta tanto como vos. Entonces yo me puedo reír muy tranquila. No, es que Boca, Boca pasa vergüenza, Boca pasa vergüenza a los dos. Al día la pasa vergüenza a River, entonces como que. Sí, Aparte, sí. Boca viene pasando vergüenza hace tanto que es como que ya estoy... Bueno, ahora vienen así porque le ganaron de un gol de pedo a Casilla a la Estudiante y se viene. Pero ahora van a bajar una realidad con Vélez, van a bajar la realidad con los pibes. Con los Me pibes. gusta, me gusta. Con los pibes. Mi sobrino es de Vélez. Hoy el único que jugó. ¿Pero va a la bien- cancha? Sí, creo que fue a la cancha. No. No tengo idea. Porque tengo un sobrino de cada pueblo. Tengo una que es de Chicago, uno que es de Vélez. Son De hermanos. cada pueblo encima. Chicago. No, Bueno, pero vivimos en Mataderos. Ella se hizo de Chicago. Ah, claro, son todas ahí. Y él se hizo de Vélez porque odia Chicago. vos odias a Chicago. Ya no. Para mí Chicago no es mi clásico es Ferro, pero bueno. Es una verga porque no están hace mucho en la B y entonces ninguno de los dos, No hay cosas. ninguno de los dos. Es que no hay, amigo, no hay, o sea, es una vergüenza los dos. Uy, ay.
cuánto va esto, como, no sé, como 5-0. Che, hoy viene Nahue, ¿no? Creo que sí. Todo afeitado viene. Creo que sí. O sea, se sacó la barba Nahue, ¿no? Creo que sí, pero está con pelo largo ahora. Se ¿Con hace vincha? ¿Pelo largo y hace el vincha? pelito ahí. Yo puta no sé quién va a quedar a las 20, boludo, de verdad. La otra vez llegó tarde, boludo. Está pasando algo extraño. A ver, Chano. Perdón. Hoy no me pienso levantar, boludo. Hoy estoy huevo. No soy consciente de que ni siquiera puede sacar un empate River, ¿no? No soy consciente de que ni siquiera puede sacar un empate River. ¿Cómo salió River? No, sí, lo perdimos como. Pará, decía llegó bien. Con el gol de Nachito Russo. Sí, pero boludo, una cagada de Moreno la perdió mano a mano. ¿Y ahora vos decís con Almada van a estar mejor? Mala Almada con nosotros. Va el Tiaguito con nosotros ahí. Sí, hizo la misma que Zárate. No sé si la hizo. Pero tiró el mismo comentario, tiró en Vélez. No, dijo, Vélez es mi prioridad. Sí, pero también en la pobreza. Y Berlanga que tiró, No, me quiero ir, no me sentí presidente por 48 horas. Hijo de puta, no podés tirar esa. Encima tiró, le ofreció el tope de salario. Tiró. Ah, Coso, pero el Monito Vargas, ¿quién se lo el Monito Vargas, boludo. Pensé que era el otro. El Monito Vargas. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el tope? Imagínate, Pellegrini está ganando 14 palos. Apuesto que le ofreció menos que Magallán, boludo. O sea que el Messi cobra caro. Caro el sueldo está todo el Messi, ¿no? Pero el Messi está haciendo jugar a los pibes. Acordate que nosotros estamos jugando con un pibe de 17 años de 9. Boludo, hoy estuvo bien Coso, boludo, Almada. No jugó, tío. Coso, el de Vélez. Que vino el de Vélez. Andrada. Andrada, jugó bien. Andrada juega bien, boludo. Creo que el único tiro que tiramos, que pasó cerca, fue él. Andrada juega bien. Aparte la pizza, viste, onda, me gusta, boludo. Es canchero para jugar. En una salió. Es canchero Andrada para jugar, boludo. En una salió mareando, boludo, atrás, pero onda, la perdida era mano a mano. No le importa nada. Sí. Quedan 7. Viene de este lado, ¿no? Che, hay que ver cuánto le tira Alonso. ¿Cuánto pide ahí, media hora? Con eso ya te pagaste sólido. Que te lo pague. Te pagué, ¿no? Que te lo pague Coso, el de Tebo. Si Nahue, ¿qué va a pagar Nahue? Si no le hace la cama, boludo. El otro día perdieron 9-0, mira, increíble. ¿Cómo van a perder 9-0? ¿Contra quién fue? No me acuerdo contra quién fue. Contra... ¿Esto? ¿Qué tiempo? Quedan 9. Sí. Estaría bueno. Sería muy bueno. ¡Epa! Amarela. Ajá. Tiene un aire a Marquito Gil, ¿no? ¿Quién? Lo quiero usar. Tiene como un algo. Esa colección de mensajes. No, juego contra Mateo. Concha la lora, no vamos a pelear. Pegar en los tobillos. Le voy a pegar en el tobillo, venga. Hacé así. Juegan bien, ¿Juegan bien estos pibes? Sí, porque son pibes, es una mezcla entre Carnal, Burkina. No, pero son todos pibes que corren todo el tiempo, boludo.
Mateo. Juego después, ¿Sabes qué pasa? Que a Fran no sé ¿Me viste un poquito? Bien. Mejor que este, Pau, le cambió. Pau. Le cambió a juego. Ya quedan 5. Juegue, cambio. Tipo 10:30 estoy por ahí. Viste, conseguí la cuestión de Bárbaro y no tenemos que ir a la estación de servicio a comprar provisiones. No. ¡Ey! ¿Frío? Hoy a Doc no soy. ¿Qué te pasó? No. ¿Qué te pasó? A ver. Hoy jugamos contra Sólido, ¿te enteraste? Sí, me dijeron. Me iba a ir a jugar, pero no tenía plata, boludo. ¿Cómo que ibas a ir a jugar para Sólido? No, para sólidos. Bueno. Toma. Muy cara de... Sí, me asusté. Oh. Ahí llegó Nahue en su corsita. ¿Ya sacaste el registro? ¿Ya sacaste el registro? Me haga reír. Estoy jodiendo, ¿viste? Estoy agregando un poco de humor a este día de mierda. Mañana en cama yo. ¿Eh? No jodas. Tanto refrío tengo. ¿Yo cómo hago ahora? Que lo puedan, digamos, cargar con vida, pero la temperatura aquí ir para el aire, le subí a las 8. No, el domingo pasado tiene juego. ¿Cuánto dijo que? ¿Eh? ¿Qué? 3, 4 y 1 minuto. ¿Eso dijiste? Último minuto. Vino el flaco. ¿Qué onda, Tony Croissant? Ah, ¿no me saludás, flaco? ¡Ahí voy! Che, Rulito, ¿cómo te va? Mirá. Mirá cómo viene Rulito. Hace mucho no lo veo. O se salvaron. Me dijeron, Nahue consiguió un empate. No subí fotito, quiero subir fotito. Pero ya pasó, ¿no? Y fue ayer, pero podemos subir, pero estoy en un momento... No, tenemos la nuestra. Ah, No. subí a la misma. Somos lo que somos, somos lo que estamos. Santino va a jugar. ¿En serio? A ver, pasa.